Hola, hola, bienvenidos a nuestro programa Túnel del Tiempo en la Biblioteca. Les saluda Cristina. Esta semana vamos a hablar sobre la esclavitud en los Estados Unidos. Vamos a hacer un recorrido histórico sobre algunos puntos muy importantes sobre este tema. Bueno, acompáñenme. La esclavitud formó parte del diario vivir en los Estados Unidos desde que se iniciaron como colonias. Se usaron para levantar el recién formado territorio y resultaron ser mano de obra barata, y esto les permitió levantar su economía. En su viaje hasta América, los barcos, por ejemplo, de Gran Bretaña, llegaban a África Occidental con productos como ropa y armas, y los intercambiaban por hombres, mujeres y niños. Después se hacían a la mar hacia las Indias Occidentales. Todo esto era bastante brutal y muchos de los nuevos esclavos no sobrevivían. Los sobrevivientes eran vendidos en subastas y con las ganancias se compraban azúcar, algodón, tabaco y ron para de nuevo los mercantes de esclavos devolverse a Gran Bretaña. Esta ruta era conocida como el Triángulo Esclavista. Vamos a iniciar nuestro recorrido desde el año de 1510, cuando los españoles y portugueses empiezan con el envío de esclavos africanos a América, en la cual República Dominicana fue el primer puerto de esclavos del llamado Nuevo Mundo. Posteriormente se le unieron Gran Bretaña y Holanda. Para el año de 1619, los esclavos resultan ser mano de obra más barata, ya que los esclavos seguirían siendo esclavos, mientras las personas denominadas siervos en algún momento podrían obtener su libertad. En el año de 1536, la ciudad de Boston se vuelve un importante centro para la llegada de barcos de esclavos. En el año de 1638, llegan los esclavos a esta ciudad junto con algodón y tabaco. Para el año de 1662, la esclavitud se hace un hecho de por vida. En la ciudad de Virginia se aprueba una ley que declara que cualquier bebé de madre esclava será esclavo de por vida. La mayoría de las colonias aprueban leyes similares. Durante el año de 1688 se da paso a una protesta cuáquera en la ciudad de Pensilvania. Los cuáqueros son cristianos y consideraban que todos debían de tener el mismo trato. En el año de 1694, las plantaciones de arroz llegan a Carolina del Sur, cuyo trabajo es bastante duro, por lo que lleva a los colonos europeos a usar mano de obra de esclavos. Según los datos leídos, hacia el año de 1710, este estado tenía más esclavos africanos que europeos. Llegamos al año de 1731. En la Florida, los esclavos que habían podido fugarse obtienen su libertad. Este territorio de la Florida era básicamente español. Estos esclavos fugados lograron su libertad a cambio de jurar lealtad a la corona española y convertirse a la religión católica. En el año de 1772 se escribe en Nueva York la primera obra narrativa esclava, una historia escrita por un ex esclavo sobre la experiencia de la esclavitud, pues lo suceden muchas otras obras más. En 1804, una familia cuáquera ayuda a fundar un tipo de ferrocarril subterráneo que era como una red de casas y personas de mucha confianza que ayudaban a los esclavos a llegar a su libertad. En 1819, en Canadá, el fiscal general declara que los antiguos esclavos son libres de llegar a Canadá y que la ley los ampararía. Se les prohíbe a los colonos entrar con esclavos. En el año de 1819, los Estados Unidos aprueban una ley que excluye al país de la trata. En casi todos los estados del sur seguía siendo legal la tenencia de esclavos. Para el año de 1850, Sojourner Truth, que nació en la esclavitud, se convirtió en una abolicionista y activista de los derechos de las mujeres. En 1852 se publica la obra literaria La cabaña del tío Tom, que vende millones de ejemplares y logra cambiar la opinión del público sobre la esclavitud, pero también es un factor o causa de tensión entre los estados del sur y los estados del norte. En el año de 1861 se debatía si los nuevos estados debían o no tener esclavos, y esto divide al país. Después de 4 años, el norte gana la
guerra y se acaba con la esclavitud. Pero para el año de 1863, Abraham Lincoln declara libres a todos los esclavos del sur el día 1 de enero, lo que se conoce como la Proclamación de Emancipación. Pero esta proclamación no acaba del todo con la esclavitud. Finalmente, en el año de 1865 se da la abolición de la esclavitud con la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Esto pone un punto final a la esclavitud en todo el país, y esto incluía cualquier nuevo territorio que se formara. Se liberaron más de 4 millones de esclavos que siguieron teniendo los mismos problemas aún en libertad. Posteriormente, tras la abolición de la esclavitud, aún en algunos estados, principalmente en el sur, se implementaron leyes de Jim Crow para mantener la segregación entre blancos y negros. Esta ley tenía un lema que era separados pero iguales, pero en la práctica era una manera de discriminar a la población negra. ¿Qué eran las leyes de Jim Crow? Fueron unas leyes estatales locales de los Estados Unidos promulgadas por las legislaturas estatales blancas. Estas leyes propugnaban la segregación racial en todas las instalaciones públicas y se aplicaba a los afroestadounidenses y otros grupos étnicos no blancos, por lo que esto representó un sistematizado número de desventajas económicas, educativas y sociales para la población que no era blanca. Algunos ejemplos de las leyes de Jim Crow fueron la segregación en las escuelas públicas, lugares públicos, el transporte público y la segregación de baños y restaurantes. También existían fuentes de agua potable para los blancos y para los negros. Los puestos en el gobierno y los trabajos importantes se reservaban únicamente para blancos. Además, los negros se encontraban con problemas para votar y no podían mezclarse con los blancos. Poco a poco, y gracias al trabajo de los activistas de los derechos civiles como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X, Tommy Smith, John Carlos, Thurgood Marshall, las personas negras fueron ganando derechos en el país, y aún en nuestros tiempos, activistas como Barack Obama, Licia Garza, Aupal Tometi, Patrice Cullors, por mencionar algunos, siguen al pie de la lucha por la igualdad de los derechos en los Estados Unidos para las personas afrodescendientes, ya que a pesar de los avances en materia de igualdad, todavía hoy existen diferencias entre la población negra en los Estados Unidos. Si quieres conocer un poco más de este tema, investiga, lee mucho y bueno, y esto ha sido todo del programa de Túnel del Tiempo en la Biblioteca. Me despido, hasta la próxima. Chao, chao.